Realmente somos quienes queremos ser. Somos el resultado de nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra familia, nuestra educación. Pero ¿qué pasa cuando sientes que lo que has sido y lo que has creído ya no te representa? ¿Te lo has cuestionado? Pues no estás solo. Somos Katy y Manu, dos amigas que al tener su despertar espiritual se empezaron a cuestionar sus creencias. Acompáñanos en esa experiencia y descubramos otro mundo. Hola, ¿cómo están? Qué rico de nuevo otro episodio de Cuestionando mis creencias. Hoy venimos con un tema que me encanta, la maternidad. Decidimos ponerle a este episodio las caras de la maternidad porque así como Manu y yo no vivimos nuestro despertar espiritual de la misma manera, pues tampoco vivimos la maternidad de la misma manera, ni tampoco fuimos criadas de la misma manera. Entonces queremos Ujú. contarles y que vean cómo ha sido todo este proceso hermoso, difícil y bueno, con todos sus matices. ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, Kate, ¿y tú? Bien. Entonces les voy a explicar como un poquito la dinámica. Vamos a cuestionarnos cosas de la maternidad. Yo voy a empezar haciéndole una preguntita a Manu acerca de este tema y esa misma pregunta la voy a responder yo desde mi experiencia. Entonces, Manu, te doy la bienvenida y la primera pregunta es, ¿cómo fue tu hogar de niña? Ok. Cabe resaltar que estas preguntas las diseñó Kate y esto va a necesitar más de un episodio porque obviamente no vamos a alcanzar a responder como las preguntas que diseñamos sobre la maternidad solo en este episodio. Eh, entonces, nada, Todas son em, mías. sí, Sí. todas son tuyas de este, sí. Ah, sí. Ah, bueno, está bien. Sí, porque hay muchas más preguntas. Es que no, es que la maternidad es muy amplia. Entonces, vamos a ir el tema. No sé en cuántos episodios, la verdad, pero bueno, ya vamos a ir organizando. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue mi hogar de niña, cierto? Sí, cuéntanos. Y, ¿Cómo fue a ver, conformado? sí, pues mi hogar se conformó de mi mamá y yo, porque mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años, entonces la verdad no recuerdo cómo es un hogar con papás juntos y presentes. Y creo que de hecho este tema en particular me afectó mucho porque yo hago parte de una familia muy numerosa y tengo primos, tengo muchísimos primos contemporáneos. Y cuando yo era pequeña hacíamos muchísimas reuniones familiares y en ese momento todos mis primos tenían sus papás juntos, yo era la única que tenía papás separados. Entonces creo que esto me despertó en mí como muchas inseguridades, cargar también con culpas que no me correspondían y de alguna manera como cuestionarme si había algo malo conmigo por la situación en la que estaba, ¿cierto? Y de hecho Ujú. escuchaba a una experta hablar como sobre este tema y es que cuando pasan estas situaciones, los niños más que todo aman tanto a sus padres que ellos no pueden culpar a sus padres porque son completamente su mundo, entonces ellos suelen culparse a ellos mismos. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Entonces crecí con una mamá soltera que trabajaba muchísimo. Esa era para mí como mi normalidad. Entonces el Manu, hecho, dime, perdón. Papá presente. no tanto, Ok, ok. eh, no tanto. Entonces, eh, que había dicho que mi mamá trabajaba muchísimo, que esa era mi normalidad y que, a ver, ¿cómo les digo? O sea, para mí el hecho de crecer con una mamá soltera eh, me hizo creer que ser mamá soltera no era algo malo, pues porque era mi diario vivir, ¿cierto? O sea, o Wow. sea, no lo veía como que es lo peor del mundo porque era mi normalidad. La primer cara, o sea, eso es clave lo que estás diciendo. Ya me vas a escuchar a mí con la respuesta.
Sí, total. Continúa. Y la parte eh, como que más me afectó fue el hecho de que el padre no estuviera totalmente presente, como me hubiera gustado. Entonces yo creo que a partir de esta situación fue que yo creé mi primera creencia al respecto de cómo debería ser un mamá y un papá ideal, ¿cierto? Em, que la verdad, pues no quiero como profundizar en el tema de qué es para mí un papá o una mamá ideal, porque pues básicamente eso se conforma de las cosas que me gustan y que admiro de mis padres, pero también que de alguna manera, según mis experiencias y según como yo interpreté esas experiencias, lo que me hizo falta. Entonces, de alguna manera, pensando también en esta respuesta, me di cuenta que eh, he sido de pronto como, pues como he trabajado o he intentado más bien ser como esa mamá eh, que, o sea, no sé cómo expresarlo, pero como esas cosas que me faltaron, que yo siento que me hicieron falta, Al ser una que a mi mamá hijo, soltera, tu mamá de pronto te hizo falta el tiempo. sí, totalmente, ajá, entonces Entonces eso es trato lo que, de darle a exacto. mi hijo, ajá, lo que me hizo falta a mí, yo creo que eso lo hacemos muchos padres, ¿no? Que no queremos que nuestros hijos sufran o pasen por lo que nosotros pasamos y sufrimos. Sí, Eso es total. como muy común. Sí, le queremos ahorrar todo eso. Sí, sí. Y lo digo que, o sea, este concepto que cada uno tiene de mamá o papá ideal, o específicamente el mío, es súper personal porque como lo digo, eh, esa creencia se basó de acuerdo a lo que yo experimenté, porque a lo mejor si yo te pregunto a ti o a otra persona qué es para ti una mamá y un papá ideal, pues el significado sería completamente diferente, Como todo, es que todo es como súper todo. relativo. ¿Qué es el amor Ujú, para ti? Puede ser algo totalmente diferente para mí. totalmente de acuerdo, total. Entonces, nada, yo creo que esa es básicamente como la respuesta a esa pregunta. Listo, mano. Entonces yo voy a dar mi respuesta a esa pregunta y Dale. definitivamente es totalmente diferente. Yo crecí con papá y mamá casados, o sea, y con una hermana mayor que yo, 9 años, se los conté Ujú, en el primer episodio. sí, Eh, Man, pero con un ambiente pesado donde nunca vi dos papás enamorados, ok. donde vi a una mamá trabajando mucho y a un Ujú, papá alcohólico. Y que sé que mi mamá seguía allí por temas, por creer en que necesitaba la parte económica de mi papá. Lo curioso aquí es que al ser ok. alcohólico era un papá también irresponsable. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿cómo, o sea, creo que también basada en el miedo, y creo que no solamente le pasó a mi mamá, puede haber muchas personas que les pasen, que se quedan Sí. allí por miedo al que dirán, por miedo al que es que a mí me crearon así, por miedo que quizás se les infundó en la religión, tal vez, o por la creencia de hasta que la muerte nos separe, Ujú. porque realmente no le estaba aportando mucho económicamente. Entonces, ¿por qué quedarse allí? No. Era Ahora, totalmente una ilusión y tu mamá podía sí, eh, perfectamente sostenerse económicamente ella sola. sostenernos, sí, total. Entonces a lo mejor era Eh, lo que ella decía, pero de fondo había otras creencias que no le permitían salir de allí, o sí, hablo desde miedos. lo que yo supe y de lo que ella Ujú, expresó, claro. claro. Eh, pero, claro, yo conocía eso. Yo conocía a papá, mamá juntos, o sea, se separaron creo que una vez, tengo en mi mente, y no creo que se separaron como 8 días y ya. Pero entonces el hecho de que tú hayas tenido tus papás juntos te hizo creer que así debía ser una familia, o Eso por te el iba a decir. ambiente pesado, No, dime. fueron 2 etapas de mi vida.
Yo, pues, incluso yo a cierta edad decía, yo me voy a casar y voy a tener 2 hijos. No me preguntes por qué, porque todavía no entiendo por qué, pero yo pensaba así. Ujú. Eh, pero lo pensaba a muy futuro, no era un deseo en su momento. Cuando Ok. yo ya quedaba embarazada, que no, bueno, eso es otro tema, eh, mi ideal era tener a papá y mamá juntos, o sea, es decir, tener para ese bebé que venía en camino, que tuviera a Ujú, papá y a mamá juntos. Ese era mi ideal, yo no me veía como mamá soltera. ujú. Entonces, pienso que parte de lo que yo tuve, así fuera una familia con un ambiente pesado. Yo no pensaba más allá, yo solamente pensaba que lo mejor para ese bebé era tener a papá y mamá juntos. Ujú. Es que mira también qué diferente las creencias de Lo que tú acuerdo a lo que decías vivimos. ahorita, para Total, ser para mí para ti, una mamá soltera era lo normal. normal, pues bien, sí, lo Total, normal. o sea, el único pero o ideal que yo tenía en mi mente era que el papá, pues así no estuvieran juntos, que estuviera realmente presente, ¿cierto? En el cuidado, en la crianza, que fuera una guía emocional, una ayuda económica. Para mí eso era lo ideal, que estuviera presente, así no estuvieran juntos. Pero para ti, como tú fuiste con papá y Y, mamá, y por mucho tiempo pensé que lo ideal era papá y mamá juntos. O sea, y de hecho era un ok, miedo. Yo le tenía miedo a ser mamá soltera. Era ujú, miedo, pero miedo. O sea, un miedo muy grande, realmente. Ahora pero pienso diferente. sí, sí, pero porque te ha tocado vivirlo. También No, no es solo otra porque no, experiencia. sí, obviamente porque me ha tocado vivirlo, pero entendí Ujú, también en ese proceso difícil que lo mejor era eso. O sea, porque claro, ahí sí me tocó hacer el trabajo y me di ajá. cuenta que yo no quería que mi hija creciera en un hogar donde no hubiera amor, donde hubiera discusiones, donde no tuviera un ambiente. Y literal, o sea, Ujú. entendí que prefería que ella tuviera a sus papás bien, así fueran separados. Y cuando me Un refiero ambiente bien, sano para ella. exacto, es vernos Ujú. bien, así no seamos pareja. Sí, totalmente. Entonces, y porque también me tocó retroceder y verme a mí de niña, ver esas situaciones. Yo no Ujú. quería eso, pero basada en mi miedo pues no, ¿cómo voy a ser mamá soltera? Qué miedo, con mi hija, ¿cómo no va a crecer con su papá? ¿Cómo no lo va a ver todos los días? Ese era mi mayor miedo. Claro. Eh, pero mira que es todo desde lo que uno tiene de niño, pero uno no ve más allá. Ujú. Uno no ve Y a que, lo bueno, mejor, sí, y a lo mejor tú tenías también ese miedo, pues como tan instaurado de ser arraigado madre soltera, sí, por el hecho de que tu mamá nunca se atrevió a irse tampoco del hogar, por ese miedo que tenía. Entonces, como también, si de alguna manera te lo impregnó, pues por así decirlo. también, sí. Sí, bueno. Creo que ya, yo creo que la respuesta queda ahí. No sé si tengas alguna pregunta de esa misma pregunta. No, 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 no. Así está súper Subpreguntas. bien. Bueno, No. Ay, Manu, amiga, pero espérate, sí tengo algo para aclarar. Que todos los seres humanos tenemos heridas de la infancia. Y que tú hagas lo que hagas, pues de alguna manera eh, cada uno tiene su forma de interpretar el mundo, ¿cierto? De interpretar las situaciones. Entonces, la idea aquí es que, por ejemplo, lo que yo decía ahorita de que yo trataba de ser como la mejor mamá para mi hijo, pues hizo todas las madres y todos los padres lo hacen porque todos lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y es no obsesionarnos tampoco a hacerlo de manera perfecta porque es que la perfección no existe, eso es imposible. Y por más que tú hagas todo perfecto, igual tus hijos de alguna manera también van a tener una herida, van a tener cosas que trabajar cuando sean adultos. Entonces, esa también creo que es como una de las intenciones de este episodio y es que cada familia, cada madre, cada padre es perfecto para su hijo, porque de no, y alguna manera tiene,
cada madre y cada hijo son maestros y estudiantes al mismo tiempo. Entonces, Total. tienen su propósito el uno con el otro y hay mucho por aprender y mucho por trascender, independientemente de la situación que hayas sido y lo que hayas vivido con tus padres o con tus hijos. No, mano, y sabes también que es que también es en el tema de lo que uno desea. Hoy justo escuchaba una entrevista que le hicieron a Gracie Rendón, Ujú, y ella decía que ella quería que su hijo, que ella quería vivir la maternidad, pero también que no quería dejar de ser mujer, ni quería dejar de ser la artista que es, que ella quería poder ujú, llegar a casa y decirle, hoy hice esto, esto y esto y esto, ven, te muestro esto y esto, acompáñame, vive eso ujú. conmigo, vive lo que Sí, yo amo hacer, aparte de amarte a ti y de ser mamá. Como total. también pueden haber muchas mamás que disfruten quedarse en casa con sus hijos. Y es totalmente válido. Sí, es que hay muchas caras de la maternidad. Y además que cuando nosotras somos mamás, no solamente somos mamás y muchas veces también se nos olvida eso. Se nos olvida como de los otros aspectos de nosotras mismas que somos. Sí, eso es súper Pero yo creo importante. que eso es otro tema, pero Sí, dale. la verdad. Sí. Listo. Manu, ¿quería ser mamá? Oígate, esa respuesta la tuve que pensar. ¿Sabes por qué? Ya te voy a explicar por qué. Porque, o sea, yo sí quería ser mamá. Lo que no sé es si ese deseo de querer ser mamá era realmente mío o fue algo que fue pues como programado o instaurado en mí. Me explico. Eh, muchos de los deseos que nosotros creemos o pensamos que queremos ni siquiera son nuestros. Muchas de las creencias que nosotros creemos en este momento han sido aprendidas o han sido adoptadas en los primeros años de nuestra vida. Entonces, lo digo porque tenemos una sociedad, una cultura y pudimos haber estado también en una familia que nos crió para ser mamás, ¿cierto? Incluso Sí, hay muchas familias que crían a sus mujeres para ser madres, entonces yo me pregunto si realmente esas mujeres quisieron ser madres por decisión propia o fue porque les enseñaron y no conocían nada más. Y lo digo porque cuando pensé en esta pregunta, me acordé, eh, pues tuve como un momento de revelación que mi mamá me decía mucho, como que tú tienes que tener un hijo para no quedarte sola. Y no sé si era como para dejar un legado o era por miedo a la soledad o qué, pero no sé, o sea, tuve de verdad como que profundizarlo, porque no sé si el deseo fue realmente mío o no. Aunque si lo reflexiono, la intención detrás del deseo mío de ser madre no fue por miedo a la soledad. Yo quería experimentarme, pues como en todo lo que implica la experiencia del embarazo, de ser mamá y todo eso. Pero creo que también es como dejándome llevar un poco de lo que muestran pues en las novelas y en la sociedad de lo que es ser mamá, que lo romantizan muchísimo. Porque es que si yo creo que yo hubiera sabido lo que de verdad implica ser mamá, hubiera pensado, de verdad lo hubiera pensado. bueno, y cabe aclarar que es que, o sea, Manu luchó por ser mamá. Sí, O sea, total. la verdad, cuando yo hice la pregunta, yo simplemente me esperaba un sí rotundo, pues de tu parte. Sí, sí, Manu luchó y sufrió literal por ser mamá. De hecho, me corriges, sí. era casi imposible que lo fueras, ¿no? Sí, porque yo tuve, pues no casi imposible, pero tenía un 50% de probabilidad, Ah, ok. porque había tenido una cirugía en los ovarios y casi que uno fue extirpado por completo, entonces solo tenía funcionando uno a cabalidad, entonces o sea, era 50% de 50 de probabilidad. 50. Ujú. Ujú.
Entonces, miren, pues esa respuesta, Manu, me parece wow, porque sí, o sea, sí, y obviamente si hubiera sabido todo lo que conlleva esta carrera, sin carrera, Sí, sí, total. lo hubieras pensado, me dejaste Sí, pensando, me dejaste pensando en mi situación, en tu respuesta. en mi respuesta, porque mira que yo dije ahorita que yo decía que me iba a casar y iba a tener 2 hijos, pero ¿basaban en qué decía yo eso? Eso también te iba a decir, porque por ejemplo conozco casos en los que una mamá crió a sus hijos diciéndoles que tenía que tener 2 hijos. Y más allá, o sea, no se sabe el por qué, pero si tú les preguntas a ellos, ellos dicen, yo quiero tener 2 hijos, solamente por el hecho de que la mamá les instauró esa creencia. Entonces, mira que realmente muchas veces creemos desear algo por nosotros mismos y realmente no es cierto. Simplemente estamos siguiendo pues, lo que fue programado en nosotros. Entonces es Sí, muy teso uno darse cuenta realmente, pues, si es un deseo de uno o simplemente estoy dejándome llevar por lo que ya me dijeron. Yo creo que la la, clave ahí realmente para tú saber si un deseo es tuyo es que tienes que irte a la intención de, o sea, tú por qué realmente quieres eso. Y si te responde sinceramente el por qué, puedes llegar a la raíz, porque ay, a mí me han dicho esto toda la vida, pero realmente no sé por qué. muy Entonces, interesante. ¿Sabes también que quiero resaltar el tema de lo de que tener hijos para no quedarse solo? Yo, yo sí, pienso que eso no es no, garantía para nada, para y nada. tampoco se me hace justo como tener los hijos y pues como que darles la responsabilidad de que Carga, me tienes que aguantar, pues aguantar no, que me tienes que cargar toda la vida o que me tienes que acompañar toda la vida. totalmente. Es que esa no es como una intención amorosa y verdadera del por qué tener hijos. Porque No, igual si tú tienes esa expectativa tan grande de que tú vas a tener un hijo va para a ser muy no quedarte duro. sola, te vas a decepcionar, obvio. Va a ser muy duro. O sea, al Ujú. menos mi hija tiene 4 años y yo la veo más independiente que yo misma. En cualquier momento me dice, Me chao, voy. me voy. No, no, no. Sí. Manu, ¿algo más? No, estoy Ya. esperando tu respuesta. Ah, bueno. O sea, yo la verdad Yo, sí quería ser mamá, pero la verdad no sé como a ciencia cierta si ese fue mi deseo real, autónomo o qué. yo no quería ser mamá. A ver, me explico, porque antes dije que me quería casar y que quería tener 2 hijos. Eso era como algo momentáneo, como cuando me hacían la pregunta, y cabe aclarar que tenía 21 años, 21, 22, cuando tenía como eso en mente. Y también me atrevería a decir que era como una presión social, O sí, familiar. social y familiar, pero sí. ¿Por qué? Porque yo mi primer novio lo tuve como a los 18 años, ya muy Mm. grande. Entonces, primero que todo, mi hermana tuvo su primer novio a los 12 años. Ok. Duró con él muchos años, demasiados años. Sí. Y mi papá me cuidaba mucho a mí o me cohibía mucho de tener novio. O sea, me, me hizo la vida imposible para yo Sí. tener novio. A mi hermana no, nunca entendí por qué. Debería, tengo un trabajo ahí pendiente. Sí, eso es, sí, bueno. Y entonces, y mis amigas sí tenían novios desde muy niñas también. Entonces, mi hermana era una que me decía como que quiero pues mi hija, para cuando el novio o así. Y Ujú. charlando me decía como se va a hacer la tía beata, sacar diciendo santos. Nunca lo tomé como una agresión realmente, sino como una charla. Pero quizás yo, como por esa presión, decía no. Mi respuesta era, yo siempre le decía a ella, no es que yo me voy a casar y voy a tener 2 hijos. Realmente no era algo que yo dijera desde el corazón y
analizara y no. No, como para apartar esos comentarios. Sí, sí, sí. Como sí, es que yo sí puedo, como sí, yo sí voy a poder, por así decirlo. Sí. A los 23, que estaba ya con el papá de mi hija, son conversaciones que uno tiene con la pareja. Ujú. Y digamos que sí, ambos sí queríamos ser papas, pero no en el momento. O sea, nosotros decíamos, sí, pero ya a los 30 y algo, ¿cierto? Ujú. Pero no en Después. el momento, sí, después. Cuando yo quedé embarazada, yo no quería ser mamá, pues por muchas razones. Estaba viviendo sola. Eh, Era bailadora, en ese momento era bailadora y estaba en mi momento, Tu auge. sí, total, Ujú. total. Estaba estrenando trabajo, o sea, estaba hasta en periodo de prueba. Dios mío, sí. No, o sea, yo no quería ser mamá. Para mí el golpe, o sea, la noticia fue, yo creo que Manu se acuerda, Total, estoy fue de acuerdo. de las cosas que yo menos he sabido manejar. Sí. O sea, yo no sabía cómo salir de ahí, yo me sentía Fuerte. sí. Ya no estaba con el papá de la niña, o sea, ya no éramos pareja. Entonces, no, imagínate. Eh, entonces ahí, desde ahí parte, desde el momento en que yo me doy cuenta que estoy embarazada y que yo ya no era pareja del papá, se engrandece más ese miedo de ser mamá soltera. Claro. Dios Entonces, mío, es Manu, que fue un mundo. sí, si yo me lo pregunto ahora, pues es muy mi respuesta, es muy mi deseo de no querer ser, o sea, de no haber querido ser mamá en ese momento. Ujú. O sea, no es como en tu caso que, no, que de pronto fue algo, eh, o como el que cuentas de lo de que los dos hijos, porque la mamá le dijo que los dos hijos. No, en mi caso no. Definitivamente era un no rotundo. Totalmente respetable. Y mira que la vida te dio una vuelta completa. Completa. No, ya, creo que esa respuesta ya. ¿Cómo iba la tercera? ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Cómo se cree que es un embarazo? Yo creo que Partamos de ahí. romantizamos tanto de cómo es un embarazo, ¿no? Lo más hermoso, bonito, ay, no, no, Pinta que es unicornios, arcoíris por todas partes, todo color de rosa. sí. Y empezando porque Sí, también son súper diferentes. O sea, desde los horrible. síntomas hasta el parto, no, todo. Es que yo creo, Kate, que también eso hace que muchas mujeres quieran ser mamás. No, por el hecho de vivir el embarazo, de tener un bebé pequeño, porque pues siempre lo muestran como si fuera lo mejor del mundo. Sí, Entonces, lo uno, confirmo porque incluso, perdón, yo cuando tuve mi bebé pensaba en tener otro. Ya te cuento, dale. ¡ah! Ya Uy, te- no. Ok. Entonces, yo creo que siempre relacionamos el embarazo con algo espectacular y la verdad, pues lo es, porque si tú te pones a pensar que estás creando vida, o sea, eso es algo que no puedes describir con palabras, ¿cierto? Pero más allá Mm, de eso, yo no sé tú cómo lo viviste, Kate, pero hablando como de la parte no tan chévere, em, por ejemplo, habían ocasiones en las que yo sentía mucho miedo. Por ejemplo, en las ecografías en donde te dicen, o sea, que hay como que es para descartar posibles enfermedades, que tu bebé esté como en condiciones óptimas, totalmente sano. Yo sentía mucha ansiedad y mucho miedo en esos momentos. Y yo, Dios mío, que todo esté bien. O sea,
era de verdad que una oleada de miedos. Y adicional a eso, súmale que yo estaba en embarazo en La pandemia, en pandemia. cuarentena, en donde eran puras noticias de crisis, de Uy, no, muertes, mano. de contagios, en donde las ecografías yo ni siquiera podía entrar con mi esposo porque pues esa era la restricción. Entonces, pues yo tuve un embarazo muy sano, la verdad, y en medio de todo el caos yo intenté estar lo más tranquila y lo más en paz posible, pero creo que como haciendo este versus y la comparación de lo que uno cree que es un embarazo, pues el mío fue totalmente diferente a lo que yo creía que era un embarazo, más por toda la situación externa que estábamos viviendo que era la pandemia. Muy, muy difícil, de verdad. Si yo sentía miedo en la pandemia, que ya mi bebé Había nacido. tenía un año, más o menos. Ujú. Sí. Sí, Imagínate tú embarazada, Dios. total. Qué Y yo ir a tener a mi bebé también en plena crisis de pandemia, ir a un hospital, pues recién nacidos que son como tan vulnerables, no, o sea, pero una locura. Mano, y los síntomas. De los síntomas, fueron los primeros meses que me sentí muy mal con vómitos y eso, pero ya después de ahí fue súper tranquilo. Pero así, ¿cómo describirías tú esos náuseas y esos vómitos? ¿Muy, muy horrible o lo normal? O sea, ¿te marcó o no te marcó? Ay, pues yo sé que hay casos peores. No, la verdad, el mío no fue como tan No, grave. sí. No, si lo pensaste No, es porque no. Eh, y otra pregunta que te iba a hacer de esa pregunta era el parto. ¿Cómo fue? ¿Natural o...? sí, fue natural. Fue natural y yo creía que podía hacerlo sin epidural. Ah, yo también, ternuritas. Y, No. y a pesar de que hay ya mucha información, porque nosotros vivimos en una era en donde tenemos muchísima información y que pues tenemos acceso fácil a eso, yo me informé muchísimo sobre muchas cosas, incluso sobre, ¿cómo se llama? Las técnicas. Pero ¿cómo se llama cuando a ti te cortan? Eso tiene un nombre en específico, ¿te acuerdas? Eh, ay, no. Ahorita no. Bueno, Eh, cuando tú te unen, porque el bebé pues no puede como salir, que te tienen que rajar. tiene un nombre, se me Yo, olvidó. sí, sí, eso tiene un nombre técnico, pero yo también estaba convencida de que yo no me iba a dejar hacer eso. Entonces, o sea, eso era lo que yo creía antes de, pero es que también cuando tú lo estás experimentando y estás en el momento, la situación cambia por completo. Pero sabes que, mano, ahí hago un paréntesis también o pues sí. Y eso me molesta. Me molesta porque yo siento que eso también va en el sistema. ¿Qué? Eh, hay ciertos tipos de procedimientos que no son necesarios y Ujú. ese es uno de ellos. No sé si sabías, Sí, pues o si te sí, informaste del tema. sí, total. Entonces, obvio, entiendo que en el momento, la situación, claro, yo fui una también, que yo decía, yo la quiero tener natural y así, yo tuve Dula, Ujú. es como la asesora, como una partera, o sea, imagínate, tuve Dula hasta el último día y yo decía, yo la voy a tener sin nada, pero enfrentarse al sistema es totalmente diferente. Y yo creo que ahí uno queda pues a disposición del sistema. Sí, total, a menos de que tú tengas como un médico o un cirujano particular que, pues, que en Exacto, realidad respeten tus propias decisiones, sí, porque si exactamente. estás a merced del sistema, pues te toca Al vivir lo merced, que, literal. ajá, Entonces, decías que pues ya, te lo dejaste hacer y sí, me puse la epidural y creo que se llama, no se llama episiotomía. O no, bueno, no sé, lo vamos a buscar y lo dejamos en los comentarios o lo ponemos en sí, historias. sí, no sé.
Me acuerdo. Dale. Ya. Sí, ¿tu embarazo cómo fue? Mi embarazo. Pues aparte que fue un embarazo no deseado. Al menos no deseado por mí, pues ni por el papá. Digo esto porque obviamente, pues sí, es un propósito, evidentemente. Pero fue un embarazo muy difícil, la verdad fue un embarazo muy difícil. Yo tuve amenaza de aborto, tenía como un mes. O sea, yo me di cuenta de mi embarazo y como a los 10 días tuve una amenaza de aborto. Y yo no sé si fue en medio del estrés que yo Ujú. sentía, A lo de la mejor. situación de no querer ser mamá, de sí, el estrés, de la situación también que estaba teniendo con el papá de la niña. Y a nivel sentimental, pues aclaro. O por el tema del baile, porque incluso yo estaba haciendo unos shows, ditas, o sea, yo me enteré y 2 días antes había hecho un show. Entonces, durante un mes atrás estaba haciendo ensayos. Y en uno de esos Ujú. ensayos yo me caí, haciendo una figura, me caí. Entonces no sé si de pronto la amenaza fue un desprendimiento de placenta, bueno, estuve incapacitada 15 días, estaba en periodo de prueba en la empresa, entonces a nivel laboral también fue súper pesado, muy pesado. Eh, yo no sabía si me iban a despedir porque mucha gente, yo me empecé a asesorar y mucha gente me decía, sí te pueden despedir porque están en periodo de prueba. Mucha gente me decía que no, vivía sola, entonces claro, el Se estrés estresa aún. era demasiado. Pero a pesar, es muy curioso, mano, pero a pesar de yo no querer ser mamá, cuando yo viví la situación de la amenaza de aborto, yo sentí mucho miedo. O sea, yo incluso escuchaba a una conocida hace poco que contó que tuvo un aborto, literal tuvo un aborto, ella ya tiene 2 hijos y no quería ser mamá, de hecho estaba operada, quedó Ujú. embarazada y tuvo la amenaza. Y ella se puso muy feliz. Pues, o sea, ella incluso nos decía, perdón, cuando estaba contando, perdón, pero yo no quería ser mamá. O sea, cuando ella se enteró que iba a ser mamá, se puso muy mal y muy triste, porque obviamente si se operó es porque no quería hacerlo. Claro. Cuando tuvo la amenaza, ella sintió un descanso. Yo, a pesar A ti de te pasó no lo contrario. querer ser mamá, no es que me haya pasado lo contrario, pero yo pensaba, yo no quiero vivir un aborto, o sea, yo no me veo como en ese duelo. Es muy curioso, pero yo no me, a pesar de yo no querer ser mamá y de tener mucho miedo a ser mamá, yo no me veía viviendo un aborto. No, como que no, Pero no. entonces, pero espera. O sea, cuando tú viviste eso, esa amenaza de aborto, tu Yo no creencia de quería. querer ser, pero tu creencia de querer ser mamá cambió o simplemente fue más profundo el miedo de vivir y atravesar un aborto, Fue más profundo el miedo de vivir y sí. No, que yo fue lo que seguía te en mi hizo cambiar como posición. un poquito el chip, pero igual te cuidaste porque no querías atravesar por un aborto. Exacto. Ok. Eh, bueno, la situación, bueno, sí, incluso de cambiar de vivienda, pues me tuve que cambiar de vivienda, bueno, un mundo de cosas, la incapacidad, sola. Entonces hubo un momento de estrés donde yo dije, no puedo seguir así. Y no puedo seguir así, o sea, esto no, yo no, porque, ¿sabes por qué? Porque le tenía tanto miedo a volver a pasar por una amenaza de aborto, porque me tenía que cuidar muy bien, Ujú. que yo decía, no, o sea, yo no voy a causarme un aborto, o sea, por mi culpa no va a ser, necesito estar bien. Entonces, yo misma me hice o sea, me di la fuerza para tratar de que todo eso que estaba pasando no me afectara el embarazo. Ujú. Hasta ahí todavía seguía como que, no, yo no quiero ser mamá. Momento tu creencia cambió. Cuando la sentí, y eso ya eran Moverse. meses, sí, cuando Sí. sentí la primer patadita, yo dije, wow, eso para mí es lo mejor del embarazo.
Sí, la verdad, sí. Eso es lo mejor del embarazo, la verdad. Ahí yo dije, no, o sea, ya, me conquistaste. Algo así, con eso. Ay, Kate. Sí. Y además que propósitos tan grandes que ha tenido tu hija en ti también. Es que No, eso es una locura, una locura. sí, a pesar No, de no querer demasiado. ser mamá y mira después uno le ve como todo el sentido a la situación, ¿cierto? Del por qué y para qué de toda esa situación. Es increíble. Sí, man, sí, entonces bueno, retomo, estaba sola, viviendo sola, sin la pareja, en la empresa, un caos total. Eh, y cuando tenía 5 meses de embarazo, fallece mi mamá. Entonces, imagínate. O sea, yo de verdad, o sea, yo pensé que yo iba a perder la niña. Y pues Ujú, obviamente para ese entonces menos que quería un aborto. Pues no, o sea, ujú. ya sí tenía 5 meses, 5 meses. No, o sea, fue un embarazo muy difícil para mí. O sea, yo defino mi embarazo muy difícil, lleno de muchos En todos los acontecimientos, sentidos. sí, negativos, A nivel estresantes, salud, fuertes. a nivel emocional, a nivel pues Sí, externo, muy sí, total. difícil. No sé, es que en la empresa eso fue horrible, la verdad fue horrible. No me echaron, pero fue un tema muy complejo. Todo mi embarazo ya fue muy complejo. Eh, Iba a decir otra cosa acerca de él. Ah, bueno, las náuseas. A mí sí me fue súper mal. Yo sí lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Mm, Vomité los 3 primeros meses hasta el agua. O sea, era una cosa impresionante, impresionante. No, uy, no, 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 no. sí, Y para los que me conocen, yo amo comer, entonces para mí era también muy deprimente, pues no poder comer bien. sí, total. Es que mira que, y uno cree que no se va a enfrentar como a un embarazo de ese tipo, ¿no? Pues por lo que uno ve, o por el romanticismo que le ponen a ese tema. Pero Total, realmente cuando tú lo experimentas, tu creencia cambia por completo. Por eso es que hablamos también tanto de la espiritualidad, porque es que la espiritualidad no se trata de creencias en sí, sino de experiencias. Que cuando tú experimentas algo, tus creencias pueden transformarse y cambiar por completo. Y yo quería acá te complementar ahorita de lo que tú decías de tus papás y por ejemplo de los míos que estaban separados, pero yo estoy pues con el papá de mi hijo y tú estás separada, pero tú viviste una crianza con ellos juntos y es que de verdad que tú no tienes por qué repetir la historia de tus padres, de pues de que tú tienes como todo ese poder de cambiar esas creencias para formar tu propia realidad, que si tú no estás de acuerdo con lo que vivieron tus padres o lo que te enseñaron tus padres, tú puedes cambiarlo por completo. Por ejemplo, lo que hablamos ahorita de tener los 2 hijos, pues si yo no estoy de acuerdo con tener 2 hijos y con uno estoy totalmente a gusto porque tengo que tener dos, sí, ¿cierto? total. Igual y es Ujú. que es típico no hacer feliz a todo el mundo. Pues, o sea, la sociedad está se casaron y para cuando el hijo, tuvieron el hijo y para cuando el otro, y así. Y si no le salió la Sí, parejita, para cuando la parejita. Y pues, totalmente. ¿cuándo me vas a preguntar por mi ser? Pues, o sea, yo como ser. Sí, total. Entonces, sí, no había pensado en eso, es súper importante lo que acabas de decir. Fui criada por papá y mamá, pero estoy criando a mi hija con papá presente, pero no Pero en el separados. hogar. Exacto. Ujú. Y tú todo lo contrario. Estamos al revés. Es que nuestras Ujú. historias están cruzadas. Total, total. Sí. De mi embarazo, no, mano, eso sí. Y fue cesárea. Fue cesárea, también, pues, o sea, yo quería que el parto fuera natural. O sea, mi hija fue súper activa desde la primera patada hasta la última patada, hasta que la sacaron.
Sí, Eh, sí, no pude tenerla natural porque no se volteó. Así me fui a nadar, la dula hizo un montón de cosas conmigo, que yoga, que no. Y no, no fue posible. nació como ella quiso nacer. Amiga, ¿y Entonces, cuál crees tú? Que yo te voy a hacer una pregunta como para que vayamos finalizando. Em, ¿Qué es como la intención de este episodio? la intención, Sí, detrás de todo el episodio, o sea, realmente, porque ya hemos dicho y ya hemos compartido que el mensaje detrás de cada episodio es que realmente siempre hay otro camino. Y ese cabe sí. perfecto también en este episodio, ¿cierto? Y hay otros que yo ya los he dicho, que, por ejemplo, que cada mamá y papá es perfecto para su hijo y su hijo, pues y el hijo también es perfecto para cada familia. Pero no sé si tú quieras agregar algo más. Manu, pues aparte de lo de que siempre hay otro camino, también tenemos la posibilidad de romper con muchos patrones, pero a veces Ujú, nos limita el miedo y volvemos a lo mismo. Siempre hay otro camino, ujú, siempre. Entonces es ir un poquito más allá. En mi experiencia en particular, yo me pude haber cerrado mucho tiempo en que quería tener el hogar para mi hija, pero a lo mejor no estaba pensando más allá. Sí, un hogar, ujú. pero un hogar cómo, si de pronto ya no había amor de parte de una de las personas, o si simplemente se iba a hacer para que ellas lo estuvieran juntos, pero entonces, ¿qué iba a ver ella como lo viví yo con mis papás? Ujú. Ese no No, es y no solamente ella, también tú. Pues claro, porque ella debe vivir en un total. ambiente tóxico y tú también ibas a vivir totalmente miserable. Y Entonces, el ¿hasta qué papá, punto? Y el papá también, total. y Sí, que ¿hasta qué creo que hay punto? muchas familias así, o sea, que están por los hijos y de pronto no se dan cuenta que los hijos no están tan bien viéndolos así. Y aparte, Ujú. ¿dónde estás dejando tu ser, tu felicidad, tu evolución? Sí, porque cuando tú Entonces, estás bien, tú le puedes dar tu mejor versión a tus hijos, pero si tú no lo y tus estás, hijos siempre van a ser tus hijos, estés o no sí. estés en ese hogar, siempre van a ser tus Ade- hijos y siempre vas a tener ese rol de papá o mamá desde que tú obviamente cumplas con ese rol. Ujú, exactamente. Porque además también con eso que le estás enseñando a tus hijos, ¿cierto? Como, A pues no soportar sé, es que sí, o a ser eso. feliz. Es que hay también muchas preguntas que pueden salir de acuerdo, pues sí, de ese tema. Bueno, amiga, muchísimas gracias, Kate, por estar aquí presente. Esperamos que hayan disfrutado el episodio de hoy. Va a tener su continuación porque pues evidentemente ya nos alargamos un poquito Sí, y la verdad sí, continuaremos era con un otras tema muy amplio. preguntas. Sí, No, nada, continuará y muchas gracias. La verdad, este tema me apasiona. Me apasiona mucho y va a tener una segunda parte. sí. Espérenla, Manu, por muchas favor. No se gracias. olviden. No, a ti, Kate, muchísimas gracias. A ustedes también por su, por su presencia. No olviden, no olviden suscribirse. Teníamos que terminar así. No olviden Sí, el humor, suscribirse, siempre. darle like. Sí, sí. Y les vamos a poner también nuestras redes sociales para que nos puedan seguir como más y tengamos un contacto más cercano. Listo, Manu. Nos vemos. Bueno, Chao. chao. Gracias. Gracias.